Ujú, También tenemos lo que es la edad. Ciertas cefaleas tienen mayor incidencia en ciertas edades, sin sí, embargo, no es como que se quede delimitado a cierta edad. ujú, También afecta lo que es el género. En algunos tipos de cefalea, como la migraña, se padece más en mujeres que en hombres. Otros factores son como la alteración del ciclo sueño-vigilia, el exceso de estrés o algún otro factor emocional, como puede ser la depresión o la ansiedad, el abuso del consumo de cafeína, la ujú. alteración en la alimentación, lo que es el ciclo menstrual, sobre todo en la fase de menstruación, ya que hay un aumento de estrógenos que nos inducen a padecer lo que es una cefalea. También en lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, algunos fármacos, la obesidad y los cambios climáticos, como puede ser la insolación. Ujú, Y bueno, tenemos que las cefaleas se van a clasificar en dos, en primarias y secundarias. Las primarias conforman el 90% y van a tener sus criterios y características propias. En cambio, las secundarias conforman el 10% y estas son consecuencia de otra enfermedad. ujú, Dentro de las primarias tenemos lo que es principalmente la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. También tenemos la tusígena por un esfuerzo físico o por un crioestímulo. ujú, Mientras que las secundarias tenemos las cefaleas por traumatismo, por una patología cerebrovascular, por el consumo de sustancias nocivas, por alguna infección, por hipotensión, aumento de la presión intracraneal. ujú. Ujú. Y bueno, empezando con lo que es la migraña, tenemos que esta se define como episodios recurrentes de cefalea de gran intensidad que impide realizar actividades. Esta actividad no tiene que ser un esfuerzo físico grande, simplemente son actividades cotidianas. Se tiene que es la segunda causa de discapacidad en el mundo y se tiene una incidencia de que aparece en la pubertad y afecta principalmente de los 35 a los 45 años. Sin embargo, también puede aparecerlo en niños, no es como delimitado a una edad y va a Ah, ser mucho más frecuente en mujeres y lo tenemos que va a estar presente en el 16% de la población mexicana. ujú, Como les comentaba, tienen un carácter hereditario muy importante y bueno, para que esta migraña se considere crónica, tiene que haber cefalea más de 15 días al mes, de los cuales 8 deben de cumplir con los criterios de migraña que les voy a mencionar. ujú. Está bien que pongas eso porque la Mm, cefalea es la causa, es la de las 5 primeras causas de atención en un primer nivel de atención. Es decir, ustedes como médicos generales o un médico familiar que esté en primer nivel de atención, la mayoría de las consultas son por cefalea y tenemos la mala costumbre de que a todo le decimos migraña, cuando no, ¿no? La cefalea más común es la tensional, de ahí le sigue la migraña y otros tipos de cefaleas, ¿no? Pero ahorita van a ver la diferencia entre la migraña, porque puede haber con o sin aura y tenemos la mm, mala costumbre que a todos le vamos a decir, ah, sí, es migraña, y no es migraña si no cumple los criterios. Para eso hay criterios diagnósticos para ponerle nombre a esa cefalea, ¿no? ujú, sí. Síguele. Bueno, dentro de su clínica, que van a ser parte de sus criterios diagnósticos, es que su intensidad va a ser de moderada a severa, se va a encontrar hemicraneal y va a ser pulsátil. Algunos pacientes refieren como sentir como latidos o pulsaciones. Ujú, Esta va a empeorar con la actividad física y va a ir acompañada de otros síntomas como la náusea, el vómito, fotofobia, fonofobia e incluso la intolerancia a ciertos olores. Y van a durar de 4 hasta 72 horas. Mayor ujú, de 72 horas ya es otra patología, pues. ujú, Bueno, dentro de su fisiopatología tenemos que se han propuesto varias teorías, pero de las más aceptadas actualmente es que hay una hipersensibilidad del sistema nervioso porque hay una reacción exagerada ante estímulos ambientales. Estos estímulos pueden ser alimentos como el chocolate, lácteos, bebidas alcohólicas, también modificaciones del estilo de vida como un estrés, alteración del ciclo sueño-vigilia, un trastorno del ánimo, cambios climáticos o algunos cambios hormonales. ujú, Cuando hay un estímulo ambiental, se van a generar lo que son ondas de despolarización e hiperpolarización cortical, las cuales nos van a activar lo que es el sistema nervioso trigeminal. Aquí es importante mencionar que el nervio trigémino, en especial su rama oftálmica, va a inervar lo que es la dura madre y los vasos sanguíneos intracraneanos, así como los senos venosos. ujú, Cuando se activa este sistema nervioso trigeminal,
se va a estimular su ganglio trigeminal, el cual nos va a dar la liberación de neuropéptidos, los cuales son la neurocinina, la A, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Estos nos van a inducir lo que es una inflamación de meninges y una vasodilatación. A su vez, también algunos tejidos vecinos nos pueden liberar lo que son prostaglandinas, histamina y serotonina, lo cuales van Ujú. a aportar a esta inflamación de meninges y a la vasodilatación. Y todo esto nos va a estimular lo que son las terminaciones sensitivas del nervio trigémino. Mm, Les puse igual esta otra imagen donde cuando hay esta activación trigeminal, la transmisión va a ser de lo que es del dolor, va a ser de lo que es del núcleo caudado del trigémino, va a ascender a lo que es la porción del tálamo Ujú. para llegar a la corteza sensitiva y en su porción frontal para producir lo que es el dolor. Ujú. Y aquí es importante resaltar que va a haber una inhibición de los receptores de serotonina, ya que pues en esto se centra una parte del tratamiento. Ujú. De hecho, no Bueno, hay como una fisiopatología muy bien clara, ¿no? sí, no. Hay muchas, vas a encontrar muchas y todas son teorías. Ujú, Todas son teorías, ¿no? Porque no hay ninguna muy clara. La más aceptada es la que cualquier cosa, cualquier alteración que te va a producir una alteración va a llegar a una vasodilatación. Y la vasodilatación, como le pusiste en la diapositiva anterior, ujú. pues va a estimular lo que viene siendo las terminaciones del nervio trigémino y pues como bien dijiste, el nervio trigémino pues tiene parte de inervación a la dura madre y entonces es la que duele, ¿no? Sí. Pero pues no hay como una teoría así muy clara, más bien no hay como una fisiopatología muy clara, la mayoría son teorías, ¿no? Y pues sí, Ujú, esta es una de las más aceptadas, pero pues casi todas dicen lo mismo, ¿no? No hay como que mucho. sí. Síguele. Y bueno, pasando a la clasificación de la migraña, como ya había comentado el doctor, vamos a tener migraña con aura y migraña sin aura. El aura se define como el conjunto de síntomas neurológicos que se manifiestan antes de la cefalea de migraña. Sin Ujú. embargo, también se puede encontrar al inicio de la fase de dolor o durante la fase de cefalea, pero es poco común. Cuando tenemos una migraña sin aura, va a ser básicamente lo que ya les había mencionado de la clínica, que van a ser los episodios recurrentes de 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, con un empeoramiento de la actividad física y acompañado de náusea, fotofobia y fonofobia. Y cuando se presenta una migraña con aura, vamos a tener los mismos síntomas, pero vamos a tener además síntomas sensitivos o del sistema nervioso central, unilaterales, transitorios y con un desarrollo progresivo. Bueno, tenemos los Bueno, criterios perdón, el diagnósticos. aura es toda manifestación o manifestación o síntoma de focalización neurológica. Aura puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no Ujú, necesaria, las clásicas pues son las fonofobia, fotofobia, náuseas, pero también hay auras sensitivas, ¿no? ujú, Auras con alteración en el, ujú, que impliquen lo que viene siendo el olor, que viene siendo el dolor, auras que vienen siendo alteraciones visuales, no necesariamente lo que viene siendo fotofobia, o sea, auras son muchas alteraciones, ¿no? Es toda alteración neurológica, eso es el aura, que te puede, y como bien dijiste, el aura es toda manifestación que va antes de la fase de cefalea, porque ahorita vas a mencionar las fases de la migraña, ¿no? Y sí, entonces cada fase es diferente y dependiendo de la fase es donde nosotros como médicos vamos a intervenir para, pues, para darle o tratar de mitigar lo que viene siendo la migraña. Como bien dices, todo aquello que dura más de 72 horas, pues ya es otra cosa, ¿no? Que ahorita lo vas a mencionar también. sí. Bueno, síguele. Am, bueno, vamos a tener unos criterios diagnósticos que están propuestos por la International Classification of Headache Disorders o Ujú. ICHD. Estos se componen de, para una migraña sin aura, es que va a haber 5 crisis que cumplan con los siguientes criterios, que van a Ujú. ser los episodios de cefalea de entre 4 a 72 horas, que presenten al menos 2 de las características de que sea unilateral, con carácter pulsátil, de dolor de intensidad moderada a severa, con empeoramiento de la actividad física y que tenga al menos un síntoma asociado y bueno, que no tenga otra explicación por otro Ujú. diagnóstico.
Y la migraña con aura, sus criterios diagnósticos van a ser que al menos 2 crisis cumplan con los criterios que ya habíamos mencionado anteriormente, más uno más de los síntomas de aura que son reversibles, como puede ser una aura visual, que es como la más común, que es el 90%, en los cuales puede haber un punto ciego, pérdidas en el campo visual, destellos, distorsiones o un escotoma central. También puede haber una aura sensitiva, que es Ujú. cuando se presentan parestesias en las extremidades. Puede haber aura de habla o de lenguaje, donde hay trastornos de lenguaje tipo afásicos. Ujú. Em, También aura motora, que es cuando hay debilidad. Y también aura troncoencefálica, que puede haber aquí vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopia o disminución del nivel de conciencia. Y aura retiniana. Y también debe de cumplir con 2 de las características de que el aura va a tener una progresión gradual de sus síntomas en un periodo mayor o igual de 5 minutos Ujú. y que al menos 2 o más síntomas se presenten consecutivamente. También importante mencionar que el aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos, no debe de durar más de 1 hora, y que al menos uno de los síntomas sea unilateral y que la aura se va a ver acompañada de la cefalea. Bueno, Ujú. terminando los 60 minutos va a empezar lo que es la cefalea. Ujú. Y bueno, la migraña crónica, sus criterios diagnósticos son los mismos, ya sea migraña con aura o sin aura, pero lo que va a cambiar es pues su duración, porque va a ser cuando la cefalea aparece durante 15 días o más al mes, durante más de 3 meses, y que al Ujú. menos de esos 15 días de cefalea, 8 cumplan con las características de migraña. Así es. Ujú. Y bueno, entrando ya a las fases, vamos a tener 4, dependiendo si es migraña con aura o migraña sin aura. La primera fase es de pódromo o de síntomas premonitorios. Esta es 24 horas antes y va de fatiga, antojos de comidas, cambios en el estado de ánimo, bostezos incontrolables, retención de líquidos e incluso aumento de la micción. Ujú. También presentamos, si va a ser una migraña con aura, va a estar el aura, que dura 1 hora aproximadamente, y puede ser, como ya les había comentado, visual, sensitiva, por un trastorno del lenguaje, una pérdida de fuerza. Y pasando ya a la fase que es de la cefalea, esta dura de 4 a 72 horas, también es unilateral y va a ir gradualmente, va a ir subiendo el dolor, la intensidad del dolor, hasta llegar a un pico y de ahí va a empezar a descender y va a aumentar hasta que se hace incapacitante y va a ir acompañada de náusea, vómito, fonofobia y fotofobia, más comúnmente. Ujú. Mm, Y finalmente tenemos la etapa de resolución, que esta puede durar de horas hasta días, donde vamos a tener lo que es fatiga, confusión y problemas de concentración. Sí. De hecho, la Mm, fase, todo esto, como tú bien dices, puede durar mm, de 4 hasta 3 días, ¿no? Pero la fase prodrómica es días antes. No confundir la fase prodrómica con el mm, aura, son cosas muy diferentes, ¿no? Porque dentro de la fase prodrómica y el aura es donde nosotros vamos a dar nuestro tratamiento de rescate, que ya ahorita lo vas a mencionar, que es cuando tiene mejor resultados dar el tratamiento, el de rescate dentro de la fase prodrómica y entre la fase de aura. Porque si dan tratamiento en la fase de migraña, pues ya el tratamiento no es efectivo, ¿no? La efectividad pierde su efectividad si lo dan en la fase de migraña. Lo ideal es darlo entre el prodrómico y la fase de aura para que resuelva más rápido la migraña. ujú. Sí, Elena. Y bueno, es muy importante que en caso de que sospechemos una migraña, apliquemos lo que es el cuestionario ID Migraine, que Ujú. consta de 3 preguntas muy sencillas, que es sobre si se sintió nauseoso, si la luz le Ujú. molestaba y si esta cefalea le limitaba a hacer sus actividades cotidianas. Con que tengamos 2 de 3 positivos, su sensibilidad y especificidad es pues bastante alta. Ujú. Ujú. Y bueno, pasando a lo que es la cefalea tensional, tenemos que esta es la cefalea más frecuente y esta va a estar causada por pues una tensión muscular de la frente y de la nuca, va a estar dada por lo que es el músculo occipitofrontal, el occipital, el trapecio. También pueden intervenir lo que es el temporal, el macetero, el pterigoideo y el esternocleidomastoideo.
por lo Ujú, que esta tensión o presión va a ser bilateral y va a formar, bueno, tiene como forma de casco, diadema, y puede ir desde la frente hasta la parte de los hombros. ujú. Y esta, su intensidad va a ser más leve y menos incapacitante a comparación de la migraña. Y bueno, cuando en algunas ocasiones cuando palpemos los músculos, puede haber aumento del dolor. Ujú. Ujú. Y bueno, esta se clasifica en lo que es en una episódica infrecuente y una episódica frecuente. Su clínica es, pues, de las dos es lo mismo, nada más cambia su frecuencia. Va a tener lo que es la localización bilateral, el dolor tensivo o opresivo, intensidad leve a moderada, duración de minutos a días, no va a empeorar con la actividad física habitual y esta, a comparación de la migraña, no va a estar asociada con náuseas. Ujú. Que es todo lo opuesto a la migraña, ¿no? Ujú. Porque dice que no empeora con la actividad física, es bilateral. Aquí, pues, el tipo de dolor que si es opresivo o de tensión, pues ahí también en la migraña sí puede ser igual, ¿no? Y la intensidad es eso bien importante, leve a moderada, ¿no? Que también es lo que hace diferente al cuadro de migraña, porque el migraña va ya un dolor más grave, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de sus criterios diagnósticos de una episódica infrecuente son básicamente los que ya habíamos mencionado, nada más que aquí se requiere que al menos 10 episodios de cefalea aparezcan menos de un día al mes, es Ujú, decir, va a haber menos de 2 episodios al año. ujú, Y en una episódica frecuente, igual, se requiere que son los mismos criterios, nada más que aquí la diferencia es que al menos 10 episodios van a ocurrir de 1 a 14 días al mes durante más de 3 meses. ujú. Aquí va a haber entre 12 y 180 episodios de cefalea al año. Así. Y la cefalea tensional crónica es igual, los mismos criterios, nada más que Ujú. aquí van a haber más de 180 episodios al año, porque van a haber más de 15 días de cefalea al mes durante más de 3 meses. Así es. Ujú. Y bueno, hablando de lo que es la cefalea en racimos, esta es la menos frecuente de esas tres, afecta a menos de una persona de cada 1000. Esta es más común en hombres y su incidencia es que inicia a los 30 años aproximadamente. Ujú, Va a estar caracterizado por un dolor severo, va a ser unilateral y se va a encontrar en lo que es la región orbitaria, supraorbitaria o temporal. Su duración es mucho más corta, de 15 minutos a 180 minutos, pero ujú. su frecuencia es de 1 a 8 veces al día. Esta igual va a ir acompañada de otra sintomatología, como es el ojo rojo, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración, miosis, tosis, y a diferencia de las otras, por ejemplo, en la migraña y en la cefalea tensional, el paciente requiere estar tranquilo. Sin embargo, en esta podemos observar que el paciente puede estar inquieto o con agitación. Ujú, Mm, Y bueno, sus criterios diagnósticos es que al menos 5 de sus ataques cumplan con estos criterios, que es que el dolor va a ser unilateral, de intensidad severa, en la región orbitaria, supraorbitaria temporal, con duración de 15 a 180 minutos, y que cumpla al menos 2 de los signos que les acabo pues, de comentar, y pues la inquietud o agitación. Y que aquí la frecuencia va de lo que son entre una vez cada 2 días o 8 ataques en un día. ujú, Y bueno, como tal, el diagnóstico se va a centrar en lo que es la historia clínica, esto es muy importante. Aquí hay que revisar lo que es el historial médico anterior, los antecedentes heredofamiliares, sobre todo cuando se sospecha de migraña, los antecedentes personales patológicos y no patológicos. Aquí incluimos lo que es la ocupación, las adicciones, etcétera. Al centrarnos en lo que son las características de la cefalea, observar su patrón, cuáles son sus disparadores, la duración de la cefalea, su naturaleza, la localización, si el dolor es intenso, es leve, sus síntomas premonitorios, si hay síntomas acompañantes y si tiene un tratamiento previo o actual y ujú. si estos tratamientos le han ayudado o no. Ujú. Y bueno, eso es lo que acabo de decir. Y bueno, también para el diagnóstico es muy importante saber si el dolor es primario o secundario. Y esto lo vamos a saber mediante las banderas rojas,
ya que estas nos van a ayudar a identificar la cefalea secundaria y Ujú. pues son una señal pues bastante alarma, por eso roja. De hecho, en el artículo que nos mandó venía una Ajá, mnemotecnia que es SNOOP 4, ajá, que son son las siglas de síntomas y signos de enfermedad sistémica, síntomas o signos neurológicos, si hay un inicio repentino, si el inicio es después de los 50 años y si hay algún cambio en el patrón, como puede ser que el dolor de cabeza se haga progresivo, si va a ser provocado por la maniobra de Valsalva, si hay un agravamiento postural o si hay presencia de papiledema. ujú. Todas estas banderas, pues dependen, si encontramos tan solo una, tenemos que realizar ya ¿cómo se llama? Una prueba complementaria para descartar una patología secundaria, puede ir desde una hemorragia, un EBC, una infección, o un tumor. Humor, ¿no? Ujú, sí. Sí. Y igual aquí les puse, esas son como unas de las principales, pero igual les puse otras banderas rojas que hay y sus posibles diagnósticos diferenciales. Em, y bueno, aquí les puse Que de hecho, igual. cuál sería el principal diagnóstico diferencial de la migraña? El principal. Ay, sería, mm, ¿Cuál se te ocurre? Porque ya dijiste, ¿no? La migraña te va a dar síntomas neurológicos que hasta te puede dar datos de focalización, te puede dar debilidad, alteraciones del habla, pero ¿cuál sería la característica o el diagnóstico diferencial más frecuente o el más común de la migraña? ¿Un EBC? La hemorragia subaracnoidea, ¿no? La hemorragia ujú, subaracnoidea es el principal diagnóstico diferencial de la migraña y al revés, el principal diagnóstico diferencial de la hemorragia subaracnoidea es la migraña, ¿no? ujú, Entonces sí es bien importante siempre que tengan en cuenta las banderas rojas, porque las banderas rojas, aunque lo más frecuente, como ya dijo la doctora, son las cefaleas primarias, que son más del 90%, las secundarias son las que debemos descartar ante un paciente que llega por cefalea al área de urgencias, porque podríamos estar frente a una cefalea secundaria que puede ser cualquier otra alteración que no es migraña, y ahí es donde cometemos el error de al no saber qué son las banderas rojas, a lo mejor egresarlo o darlo de alta y regresa después ya en otras condiciones más graves su paciente. ujú. Sí, de hecho, bueno, aquí en este esquema, en la parte donde dice forma de inicio del dolor, encuentras lo que es la cefalea en trueno, que es Ajá. un dolor severo de cabeza que va a alcanzar como su pico máximo de intensidad en menos de un minuto. Y Uh-huh, esto lo ocasiona mucho lo que es una hemorragia subaracnoidea, precisamente. uh-huh. Ujú. Sí, así es. Y bueno, igual les puse este esquemita por si no me entendieron, sobre cómo diferenciar una cefalea tensional y una migraña. Y viene igual en la guía de práctica clínica, ahí por si gusta. Y bueno, es importante que cuando encontremos una bandera roja presente, aunque sea solamente una, hay que realizar pruebas complementarias, ya que necesitamos descartar una patología asociada. Podemos Uh-huh. realizar desde un laboratorio, radiografía, una tomografía, resonancia magnética o incluso una punción lumbar cuando se sospecha de una infección. Ajá, una neuroinfección, ¿no? Uh-huh. Ujú. Y bueno, para su tratamiento tenemos que se recomienda mucho el uso de compresas frías en lo que es la cabeza y el cuello 3 veces al día por 10 minutos. Y en especial en la migraña, aislarse y alejarse de estos estímulos luminosos y sonoros, así como evitar todo lo que el desencadenante, ¿no? Que podemos detectar, que nos da lo que es la migraña, sobre todo. Uh-huh. Y para su tratamiento va a ser más que nada sintomático. Y cuando tenemos una crisis leve a moderada, el principal tratamiento son los AINES. Y Ajá. cuando ya la crisis es más grave, podemos dar lo que son los triptanos. Uh-huh. Igual, bueno, aquí les puse el tratamiento farmacológico, que viene igual en la guía de práctica clínica, que como les había comentado, y no sé si, bueno, si pueden ver, la primera línea son pues los AINES, el paracetamol, ibuprofeno y el De naproxeno. hecho, el primer escalón es el acetaminofén, ¿no? Si Ajá, no sí. cede con el paracetamol, escalamos a los AINES. De los AINES, pues los de elección vienen siendo el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el naproxeno.
son los de elección. De ahí en fuera, los demás AINES no son como de primera elección. Si tu dolor continúa a pesar del ácido, del acetaminofén, que es el analgésico, el AINE, debemos escalar al siguiente, ¿no? El siguiente, pues ya vienen siendo otros medicamentos como de tipo antidepresivo. Si tu paciente sigue con el dolor con el dolor y no cede a pesar del tratamiento, ahí ya podríamos escalar otro tipo de medicamentos, ¿no? Que son los que mencionaste ahorita, ¿no? Los triptanos. Ahora, aquí pones que metoprolol, propanolol y verapamil, esos pacientes, el verapamil, perdón, el verapamil son manejos de rescate, ¿no? Son considerados de rescate o para prevención, porque si tienes un paciente que sabe detectar su fase prodrómica y su fase de aura, si en ese momento tú le das un tratamiento de rescate, tal vez propanolol o verapamil, puedes disminuir el tiempo o saltarte o no llegar a la fase de migraña. Sin embargo, si tu paciente ya está en fase de migraña, ya pasó a la fase de aura, no tiene caso que le des propanolol o algún otro medicamento profiláctico, porque ya no tiene caso que se lo des. Aquí lo que viene siendo ya es escalar tu analgésico, tu antiinflamatorio o tu antidepresivo o tu triptano, ¿no? Sí. Sí, igual, bueno, les puse igual este otro esquema para el tratamiento de la cefalea tensional y pues igual el primer nivel, los AINES, el paracetamol o los AINES. Y también podemos para ya una cefalea crónica, como va a ser una profilaxis, se da lo que es la amitriptilina, o ya en casos que no, digamos, haya una contraindicación o que tengamos presencia de alguna depresión o ansiedad, la fluoxetina, que es un antidepresivo. Igual para el tratamiento de crisis migrañosa, igual lo mismo, el paracetamol, AINES y los triptanos. Ajá, exactamente. Y bueno, igual encontré que para el tratamiento agudo de migraña, la acción de los triptanos es que actúan sobre los receptores de serotonina. Estos lo que hacen es que se unen, activan el receptor y se inhibe la liberación de los neuropéptidos. Entonces ya no va a haber lo que es la vasodilatación y al contrario va a haber una vasoconstricción. Ajá, así es. Y bueno, igual de los ergotamínicos tenemos lo que es la dihidroergotamina, la ergotamina, y de los triptanos, uno de los principales es el sumatriptán. De estos, es importante que no hay que combinarlos ni entre ergotamínico y triptano, ni entre triptanos. Debe de pasar al menos 24 horas entre cada dosis. Es bien importante eso, ¿no? Que no hagan esas combinaciones raras que luego nos encontramos. Si quieren darle otro, como tú dijiste, hay que dejar pasar por lo menos un día para dar el siguiente medicamento, pero nunca combinen, ¿eh? Sí. Sí, Y bueno, finalmente tenemos lo que es el estatus migrañoso. Este es una crisis de cefalea migrañosa, igual invalidante de alta intensidad, pero esta se va a prolongar por más de 72 horas. Y esta ya se le va a considerar una urgencia médica, por lo cual es importante estar evaluando los signos vitales cada 8 horas. Y bueno, su principal terapia va a ser el triptán, un AINE, un antiemético e hidratación, porque como vimos, la migraña va a estar acompañada de vómito. Entonces, pues el paciente se va a deshidratar y va a tener un desbalance hidroeléctrico muy importante. Hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico. Y bueno, su tratamiento, como vimos, va a ser el uso de un AINE, un antiemético, la reposición hidrosalina, y también se ha encontrado que es beneficioso realizar una sedación al paciente con una benzodiazepina suave, como el diazepam podría ser. Y pues también como llevan, pues realmente el estómago va vacío, se puede colocar lo que es una gastroprotección. Y esto se tiene que estar reevaluando cada 2 horas. Si no hay mejoría, se colocan lo que son corticoides, como la dexametasona. Sin embargo, si encontramos que el paciente es diabético, tenemos que sustituir el corticoide por ácido valproico.
No necesariamente, o sea, le puedes dar esteroides siendo diabético o no siendo diabético, nada más tienes que estar monitorizando la glucosa, ¿no? Pero no es necesario que le cambies a ácido valproico solamente porque es diabético. Que el siguiente escalón es que si tu paciente no mejora con el esteroide, ahí sí tienes que escalar a ácido valproico, pero no es de que, pues es diabético, no le pongo esteroides, no, aunque sea diabético, hay que darle esteroides, solamente tienen que vigilar la glucosa. Sí. Y pues bueno, ya eso es todo. Y la Bueno, biblioteca. estuvo bien. ¿Dudas, preguntas en lo que pone en la siguiente? Sí. Ajá. Yo bueno, ahí en la diapositiva pasada que puso Ale decía que torolaco de 30 miligramos, ¿no? Que es el sublingual. ¿El qué? ¿Es sublingual ese? ¿El cuál? No te entendí. ¿Quién preguntaste? Ah, Nada más ya. 30 miligramos. Ah, ok, perdón. Lo que pasa es que alguna vez escuché a un doctor que recetó para la migraña, o sea, no para el estatus migrañoso, ketorolaco de 30 miligramos. Pero Ajá. eso no apareció ahorita en la exposición, o sea, dentro de los primeros tres, No, que era... a ver, pues el ketorolaco de 30 miligramos viene en la presentación intravenosa, ¿no? El sublingual que vas a encontrar puede venir de 15 o 30. Mire, el chiste es que le pongan un AINE, ¿no? Sin embargo, los AINES que están de elección para tratar lo que viene siendo la fase de dolor son el naproxeno y el ibuprofeno. De ahí en fuera pueden ponerle cualquier otro AINE. Sin embargo, con los que mayor responden en la migraña es el naproxeno y el ibuprofeno. Como vieron ahorita la doctora que puso, las dosis son altas, ¿no? Incluso la del paracetamol, la dosis puede ser bastante elevada y no hay ningún problema, no le va a pasar nada, porque no es un tratamiento crónico, no es un tratamiento que se lo van a dejar por 10 días, sin solamente es de lo que dura. Puede durar hasta 72 horas, más no es regla que a fuerza va a durar 3 días. ¿Por qué? Porque muchos pacientes a las 24 horas ya están en fase de recuperación, entonces ya no tiene caso que lo pongan, nada más para quitar el dolor. Pero como les mencioné hace ratito, si ustedes dan el manejo cuando el paciente ya está en la fase de aura o entre la prodrómica y el aura, le va a ir mucho mejor y no van a necesitar dosis tan altas de medicamentos. O pueden darle ya en ese caso una de rescate, ¿no? El propanolol, verapamil o cualquier otro medicamento. Y aguas con esos medicamentos, porque como pues ya saben los efectos secundarios de los betabloqueadores y todo ese show, o lo bradicardizan o lo hipotensan, entonces si se los van a dar debe ser con mucha precaución. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Mande. Yo había Sí. leído que en la migraña, antes de Ajá. que haya una vasodilatación, que es lo que provoca el dolor, hay una vasoconstricción que provoca una leve isquemia, y esa es la razón de que el ser paciente con migraña sea un factor de riesgo para eventos cerebrovascular isquémicos. Como dijo la doctora y mencionamos, todas son teorías, ¿no? No hay como una fisiopatología muy, ¿por qué? Porque también existe la teoría que en vez de vasodilatación produce vasoconstricción, ¿no? Existe esa teoría. Entonces no hay como una teoría así y no es porque tengas migraña te va a dar, estás más predispuesto a un EBC. Como ya vimos la clase, pues ya vimos cuáles son los principales factores de riesgo para que nos dé un EBC, ¿no? Que no tiene, que dentro de la migraña, pues ni siquiera estaba dentro de los principales, ¿no? Y no es que te incremente el riesgo, más que nada es por las teorías que se mencionan de la fisiopatología, pero la más aceptada es la que mencionó la doctora, la vasodilatación que produce una alteración en el trigémino que va a inervar o llega a la dura madre y es lo que va a producir dolor. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, síguele, empieza la doctora. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre crisis convulsiva y epilepsia. Vamos a empezar por ver qué es una crisis convulsiva y qué es la epilepsia. Sí. Sí, es que está trabando esta cosa. Ah, perdón.
me moví demasiado. Bueno, primero, ¿qué es una crisis convulsiva? Va a ser una alteración involuntaria transitoria del estado de conciencia producida por una descarga hipersincrónica o paroxística de un grupo de neuronas hiperexcitables. Es decir, estas neuronas van a recibir más potenciales de acción y van a estar en un estado de hiperexcitación o se van a continuar con este impulso, no se van a parar. Ustedes saben que en este proceso de sinapsis, las neuronas en un momento se detienen y dejan de recibir. Hay neurotransmisores que evitan que continúen con este impulso. En este caso, esas neuronas no se van a detener y van a continuar con el impulso. ¿Cuál va a ser la etiología? Bueno, vamos a tener que se van a clasificar de acuerdo a su etiología en crisis convulsivas provocadas o no provocadas. ¿Por qué son provocadas? Bueno, no es como que, yo me voy a provocar una crisis convulsiva, no. Se les llama así porque son consecuencia de otras patologías, como cuáles. La fiebre. Este tipo de crisis convulsivas la vamos a ver también por infecciones o en niños que tienen la fiebre muy alta y no son llevados al médico a tiempo, pueden empezar a convulsionar. También vamos a tener un tipo de epilepsia relacionada con la fiebre, que más adelante les voy a explicar. También podemos convulsionar debido a hipoglucemias. Un nivel bajo en azúcar en sangre nos puede llevar a una convulsión y podemos confundir los síntomas. De hecho, se puede confundir también con el EBC isquémico, como ya lo habíamos visto. También en las provocadas podemos tener cualquier alteración en los electrolitos puede llegar a dañar el sistema nervioso central y provocar síntomas neurológicos. Hay convulsiones debido a hipocalemia o una baja de potasio, una baja de calcio, también nos puede dar una convulsión. ¿Y cuál es el electrolito que más se asocia a crisis convulsivas? ¿Cuál es la alteración? El calcio. No, es la hiponatremia, ¿no? Ok, que sí. Dentro de las causas más comunes o alteraciones más comunes de los trastornos por desequilibrios hidroelectrolíticos, el sodio es el principal y del sodio es la hiponatremia. De todos los electrolitos, la hiponatremia es la más común. Por eso, la hiponatremia severa, que pues ya lo verán después, es una causa común de crisis convulsiva. Las infecciones, tanto infecciones en el cerebro como una encefalitis, la neurocisticercosis, nos pueden generar convulsiones, como infecciones que se originaron en otro lado y se diseminaron. Nos pueden hacer que convulsionemos. Toxinas. Toxinas, hablamos también desde una sobredosis de droga hasta también enfermedades hepáticas donde el hígado está produciendo demasiadas hepatotoxinas, se van al sistema nervioso central y hacen que los pacientes convulsionen. Y traumatismos. Estas crisis provocadas van a tener relación con los grupos de edad. En el caso de la fiebre, van a estar más asociados a infantes. La hipoglucemia y los trastornos hidroelectrolíticos van a estar asociados en infantes, lactantes y adultos mayores. Las infecciones no van a tener diferencia, pero se asocian en adultos. Las toxinas por drogas son más comunes en adolescentes. Y en las hepatotoxinas, bueno, en la adultez y adultos mayores. Y traumatismos en adolescentes y adultos jóvenes. Las crisis convulsivas no provocadas van a ser creadas por potenciales de acción desorganizados en el encéfalo, que ahorita les voy a explicar un poco más de eso, y por enfermedades neurodegenerativas. Vamos a tener enfermedades neurodegenerativas que como parte de sus síntomas son convulsiones. Bueno, antes se clasificaban las crisis convulsivas en parciales, sistémicas. Van a encontrar muchos artículos que hablan así, pero esa es una clasificación de 1981. En 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia dio una clasificación que nos va a clasificar las crisis convulsivas en focales, generalizadas y de origen desconocido. Me dicen si estoy hablando muy rápido, bueno. ¿Qué va a ser una crisis focal? Se va a producir una actividad neuronal anormal en una o más regiones cerebrales localizadas o en un hemisferio, de un solo lado. Una crisis generalizada va a ser una actividad neuronal anormal que se va a originar en ambos hemisferios y no solo es que esté en ambos hemisferios, va a haber muchos puntos en el cerebro donde va a haber focos convulsivos, donde se van a estar dando estos potenciales de acción. Y las desconocidas, no es que
no se pueden agrupar ni en focales ni en generalizadas. Ajá. Ok, esta tablita es la tabla de clasificaciones de la ILAE y nos habla de los tipos de convulsiones, de acuerdo a si son focales, generalizadas y de origen desconocido. Las focales pueden o no tener alteración de la conciencia o estar conscientes y son de inicio motor o inicio no motor. Las de inicio motor es el automatismo, las convulsiones atónicas, las convulsiones clónicas, los espasmos epilépticos, hipersimétricos, las mioclonías y las tónicas. Las de inicio no motor son las autonómicas, el arresto del comportamiento, son crisis cognitivas, emocionales y sensoriales. Estas crisis focales pueden pasar de focal a tónico-clónico bilaterales y luego generalizadas. Ahorita cuando vemos la fisiopatología les explico más de esto. En las generalizadas también va a haber motoras y no motoras. Las motoras van a ser tónico-clónicas, las clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónico-tónico-clónicas, mioclónico-atónicas, atónicas y espasmos epilépticos. Las no motoras son conocidas también como crisis de ausencia, van a ser típicas, atípicas, crisis de ausencia con mioclonías y crisis de ausencia con mioclonías del párpado. En mi caso de los espasmos epilépticos, estos pueden ser tanto focales como generalizados y pueden o no tener una alteración en el estado de conciencia de los pacientes. Ajá. En las de origen desconocido, como les decía, son que no las podemos meter en ninguna de las, no caben dentro de ninguna de las dos clasificaciones. Van a ser motoras, tónico-clónicas, igual espasmos epilépticos, no motoras, un arresto de comportamiento y vamos a tener crisis convulsivas sin clasificar, que no van a entrar en ninguno de estos grupos. Es importante decirles que la epilepsia es una enfermedad que se sabe mucho de ella, pero aún no se sabe lo suficiente para tener una clasificación que se diga, ahora sí, esta es la buena. Cada día se descubren más cosas acerca de esta patología y entonces tienen que cambiar. Las clasificaciones cambian. Yo estoy segura que en unos 10, 15 años esta clasificación va a cambiar. Ahora sí. Las focales. El nivel de conciencia, vamos a ver que va a estar preservado o alterado. Preservado, es decir, que el paciente está consciente de sí mismo y de su entorno, sabe que está sufriendo una crisis, sabe que quienes están al lado, que lo rodean, tiempo, lugar, persona. Y en la alterada, la conciencia se va a perder y muchas veces los pacientes no recuerdan ni siquiera que tuvieron una crisis. Sí. En las de inicio motor, les voy a explicar cada una de ellas. ¿Qué va a ser el automatismo? Van a ser comportamientos involuntarios, como movimientos bucales, caminar sin que tú quieras caminar, solamente empieces a caminar o morderse los labios. Muchas veces nosotros asociamos las convulsiones como las vemos en televisión, que los pacientes caen al piso y empiezan a tener crisis tónico-clónicas, pero no siempre es así. Las convulsiones se pueden manifestar de diferentes formas. En las motoras, también focales, vamos a tener las crisis atónicas, que es una pérdida repentina y brusca del tono muscular. Estas van a ser más frecuentes en bebés. En las crisis clónicas van a ser sacudidas bruscas, rítmicas y simétricas, es decir, van a ocurrir en ambas extremidades. Van a ocurrir en intervalos menores a 2 segundos y van a intervenir los músculos flexores y extensores. Van a afectar también la parte inferior de la cara y de la mano y el pie. ¿Qué es un espasmo epiléptico? Bueno, es una crisis caracterizada por una contracción muscular breve y brusca que abarca predominantemente el tronco y las extremidades. En el caso de las clonías, les dije que eran las extremidades, el inferior de la cara. Un espasmo epiléptico es como si hiciera una curvita, como si lo que se moviera nada más es el tronco y se pone rígido. Y esta también la observamos mucho en bebés. Las hipercinéticas son una convulsión con actividad motora intensa, con agitación o movimientos de pedaleo. En uno de los artículos decía que este tipo de convulsiones se puede asociar a los contorsionistas, porque realmente los movimientos que se hacen son demasiado fuertes. También, en la enfermedad de Tourette tenemos algunos pacientes que tienen convulsiones o crisis donde sus movimientos son demasiado fuertes y son muy bruscos y llegan y les duelen, obviamente. Las mioclonías van a ser, como su nombre lo dice, contracciones musculares, van a ser involuntarias, bilaterales y simétricas.
Van a ser súbitas y breves y los pacientes van a estar completamente conscientes. En las crisis tónicas, los pacientes no van a estar conscientes y se van a caer súbitamente al piso. Van a ser contracciones musculares sostenidas, simétricas, unilaterales. Los músculos del cuerpo se van a poner completamente rígidos y son de duración variable, de 5 a 10 segundos. En las tónicas es más factible que tengan alteración de la conciencia, pero también puede haber que los pacientes estén conscientes. Las focales de inicio no motor también son las autonómicas. Estas son crisis bastante peligrosas porque nos van a generar arritmias, palpitaciones, midriasis, alteraciones en la tensión arterial, hiperventilación, rubefacción facial, piloerección, sensación de escalofríos, náuseas, vómito, incontinencia urinaria. Estas crisis focales, bueno, algo que no sé si hasta ahorita me lo voy a entender, la crisis que va a dar o la manifestación clínica que nos va a dar la crisis depende del foco de la convulsión, es decir, qué parte del cerebro está afectada o está siendo sobreestimulada, esa va a ser la reacción que nos va a dar los síntomas. Uh-huh. En el caso de las crisis cognitivas, los pacientes pueden tener disfasia, acusia, calculia, alucinaciones, ilusiones, alteraciones de la memoria. Esto, no sé si se acuerdan, yo les hablé de las funciones mentales superiores, aquí lo vamos a ver, por eso es importante evaluarlos, porque también pueden ser un tipo de crisis convulsivas. En el caso de las emocionales, vamos a tener ataques de pánico, ansiedad o tristeza. No siempre son de origen psicológico, también pueden ser que haya un poquito ahí en el cerebro que haga que no esté funcionando bien y que estas emociones se vean alteradas. Principalmente están en el lóbulo frontal. Las de inicio no motor sensoriales, pues bueno, ¿con qué van a tener que ver? Pues con los sentidos. Vamos a tener, en auditivos, vamos a tener, incluso hay pacientes que llegan a escuchar voces. En el olfatorio vamos a tener que los pacientes tienen un olor desagradable. Refieren como que tienen pegado algo feo en la nariz y no lo pueden dejar de oler. En el vestibular pues, van a tener una alteración del equilibrio. En el somatosensorial vamos a encontrar que pueden sentir una sensación como de hormigueo en todo el cuerpo. En el visual pueden ver lucecitas, incluso ver cosas que no están ahí, alucinaciones. Y me falta aquí una bolita, pero en el gustativo los pacientes refieren un sabor a metal constante en la boca. Ahora sí, hablando ya de cómo vamos a pasar de una crisis focal a bilateral tónico-clónica, después les voy a hablar de lo que es algo tónico-clónico. Estas crisis empiezan en un foquito, empiezan en un área particular y después se van a reflejar, se van a propagar hacia otro lado y van a tener un patrón de crisis donde esta crisis de empezar en algo que no era tónico-clónico se va a volver tónico-clónica. Ahora, hablando de las crisis generalizadas, vamos a tener, les dije, motoras y no motoras. En el caso de las motoras, va a haber las tónico-clónico generalizadas, que son las que la mayoría de nosotros conocemos. Estas crisis también reciben el nombre de crisis del gran mal. En estas crisis, la persona va a perder el conocimiento y va a caer al suelo. El cuerpo se va a poner rígido, como ya les había dicho, eso pasa en la fase tónica, y se van a producir sacudidas rítmicas de los brazos y las piernas. Estas crisis también pueden provocar que los pacientes se muerdan la lengua, los labios y los labios morados. Vamos a tener que va a haber salida de espuma por la boca y una relajación de los esfínteres. Aquí les puse el GIF que encontré de una crisis tónico-clónica. No sé si observan qué es lo que ocurre, o sea, los pacientes no tienen un control de su cuerpo, de sus extremidades. Son movimientos totalmente involuntarios. Un segundito. Ahí está. Bueno, van a tener fases. Estas, les digo, son unas de las crisis más comunes y las que más podemos llegar a ver, pero podemos ver de cualquier tipo. Y bueno, antes de la crisis, los pacientes pueden presentar cefalea, alteración del sueño, ansiedad o letargo. Antes de la crisis, inmediatamente unos momentos antes, van a tener sacudidas mioclónicas, sonidos o movimientos corporales involuntarios. Estos sonidos son como sonidos involuntarios o vocalizaciones involuntarias que van a tener los pacientes.
En la fase ictal, que es la fase tónico-clónica, después vamos a tener la fase posictal, se van a restablecer la respiración, se va un poco a normalizar el ritmo cardíaco y vamos a tener el signo de Babinski positivo. En la fase de recuperación posictal vamos a tener confusión, automatismo, cansancio, mialgias y cefaleas. ¿Por qué creen que haya confusión? Porque aquí se hubo una alteración en el estado de conciencia, entonces los pacientes no van a saber ni qué pasó. Automatismo, bueno, todavía va a haber potenciales de acción y vamos a tener estas crisis focales. Cansancio, porque obviamente pues los músculos hicieron un esfuerzo, o sea, son actividades sumamente cansadas. Mialgias, pues duele porque los músculos estuvieron contraídos durante mucho tiempo y la cefalea, pues también. Hablando ya de las fases del ictus, de esta parte de la tónica clónica. ¿No? ¿Mande? Ictal, no del ictus. Ah, sí, perdón, ictal. La fase tónica va a durar de 10 a 25 segundos. Va a haber una contracción muscular axial y va a haber una señal que se conoce como la señal del 4. Los pacientes van a formar como un 4 al extender el codo contralateral al hemisferio de origen y el codo ipsilateral doblado hacia el pecho. Ajá. Esto nos va a ayudar. ¿Mande? Sí, no, sí, dale. Esto nos va a ayudar a saber dónde está el daño o dónde se originó. Bueno, vamos a tener dilatación pupilar y una desviación ocular. En la fase clónica vamos a tener aquí, miren, vean cómo se están, aquí se ve un poquito el signo del 4, un poco, ahí está, y cómo el paciente contrae sus músculos. Va a ser un temblor intermedio, vamos a tener midriasis y espasmos en los flexores y movimientos bilaterales. Si ven aquí se mueven sus dos extremidades. Entonces, ahora sí. En las crisis, estamos hablando ahorita de las crisis motoras generalizadas. Ya les hablé de las tónico-clónicas. Ahora vamos a hablar de las crisis mioclónicas, tónicas clónicas. Estas crisis van a ser características de un tipo de epilepsia que se conoce como epilepsia mioclónica juvenil. Y estas crisis se van a dividir en 3 fases. Va a haber crisis de ausencia, una crisis de mioclonías y una crisis tónico-clónica. Eso ya no se las voy a volver a explicar, pues la acabo de explicar. La crisis de ausencia van a empezar súbitamente en medio de una actividad y van a perder la noción de ellos mismos y del entorno de forma abrupta. Se van a quedar mirando algo durante 5 o 20 segundos, pero es como cuando dice estoy mirando sin ver. O sea, no pueden prestar su atención. Después de esta crisis, como se va a dar mayormente a niños, como ya les había mencionado, pues voy a hacer referencia a que dicen al niño, ¿no? Después de la crisis, el niño va a ignorar que tuvo dicha crisis, no va a saber que se ausentó por esos segundos. Posteriormente vamos a tener la crisis mioclónica, que van a ser breves sacudidas o tirones musculares en la parte alta de los brazos, hombros o cuello. Y vamos a tener un movimiento a ambos lados del cuerpo y al mismo tiempo. Aquí también los pacientes suelen estar despiertos y conscientes. Y en las crisis tónico-clónicas, bueno, pues como les dije, va a haber convulsiones, rigidez muscular, tirones rítmicos. Los pacientes pueden llegar a gritar, pero no son gritos que ellos decidan gritar. Una pérdida del control de los esfínteres, pérdida de la conciencia y les digo, el cansancio posictal. En las no motoras generalizadas, que también se van a conocer como crisis de ausencia, vamos a tener las crisis de ausencia típicas. Estos van a ser lapsos de pérdida de conciencia sin pérdida de la postura, van a durar unos pocos segundos, son repentinas y también pueden ir acompañadas de signos motores bilaterales sutiles, algunos movimientos rápidos en los párpados, en los músculos de la masticación o una pequeña amplitud de las manos. La diferencia, a lo mejor les parecerá lo mismo, pero no es lo mismo. Estas empiezan como crisis de ausencia y pueden estar acompañadas de pequeñas, incluso mioclonías, pero no es el síntoma principal, sino la ausencia. Se van a asociar a orígenes genéticos y son más frecuentes en niños y adolescentes. Las crisis de ausencia atípicas van a ser más prolongadas con respecto a las típicas. Su inicio y final va a ser más gradual, van a ir aumentando y se suelen asociar con signos motores mucho más evidentes que las típicas, como pérdida del tono postural, pero aún así no se van a caer.
Va a haber movimientos o temblores palpebrales más evidentes, vamos a tener mioclonías un poco más fuertes en las extremidades y se van a asociar enfermedades neurológicas o cognitivas graves. Estas dos estrellitas, si se acuerdan en la tablita que les mostré, les hablaba de crisis generalizadas no motoras. Y en estas crisis les decía que también había otro tipo de crisis donde solo son mioclonías del párpado y unas leves mioclonías de la extremidad. Es decir, son el único tipo de convulsiones que van a tener estos pacientes. Ahora sí, hablando ya de qué es la epilepsia, todas estas crisis convulsivas nos van a ayudar a entender un poquito más qué es la epilepsia. Les voy a dar 3 definiciones diferentes de epilepsia, una más sencilla, una que nos va a ayudar al diagnóstico y otra fisiopatológica o electrofisiológica. Entonces, bueno, la palabra epilepsia se va a derivar del griego apoderarse o ser presa de. En la antigüedad se creía que los pacientes que tenían epilepsia, bueno, no se sabía que era epilepsia, estaban controlados por demonios, porque pues ustedes vieron, ¿no? Los movimientos que hacen, la gente creían que pues el demonio se les había metido y que estaban apoderados por algún ser maligno, ¿no? La epilepsia es un trastorno cerebral que se va a caracterizar por una predisposición continuada a la aparición de crisis epiléptica. La crisis epiléptica es la aparición de crisis convulsivas. Ahora sí, el diagnóstico, la definición que nos va a ayudar al diagnóstico es que la epilepsia se va a considerar una enfermedad cerebral que va a estar definida por las siguientes situaciones. La primera, la aparición de menos de 2 crisis no provocadas. Las crisis provocadas también se les va a llamar reflejas, no provocadas se les va a llamar reflejas, con una separación menor a 24 horas. La segunda condición, la aparición de una crisis no provocada o refleja y probabilidad de que aparezcan más crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo de recurrencia general, que es menos del 60%, después de 2 crisis no provocadas. Y el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Ahorita les explico qué es. Otra cosa que se me había olvidado mencionarles. A lo largo de nuestra vida, un 5 al 10% de la población general del mundo va a padecer de alguna convulsión. No necesariamente una convulsión indica que tenemos epilepsia. Tienen que cumplir con alguna de estas condiciones y con otras cosillas más. ¿Qué va a ser el síndrome epiléptico? Bueno, pues como ustedes saben, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que va a definir una entidad epiléptica única. ¿Qué son las entidades epilépticas únicas? Bueno, pues son tipos de epilepsia que ya tienen una sintomatología bien definida y también se empieza a entender más sobre su fisiopatología. ¿Como cuáles? Como el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West, la epilepsia mioclónica juvenil, que era la que les hablé hace rato de las crisis mioclónicas tónicas clónicas, y el síndrome de Dravet. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre este. Bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Ahora sí, vamos a lo interesante. Bueno, todo es interesante. ¿Hasta ahorita ya tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ok, vamos. La definición fisiopatológica es que va a ser una serie de despolarizaciones y repolarizaciones sucesivas que producen episodios súbitos de actividad eléctrica organizada, pero al mismo tiempo esta actividad va a estar carente de sincronía con relación a las funciones que desempeña el sistema nervioso central. Es decir, se van a generar descargas rítmicas pero asincrónicas, generando que las neuronas hiperextiendas desencadenen las funciones de las que están encargadas normalmente y de forma desorganizada y prolongada. Es decir, sí vamos a tener una sincronía en estas neuronas que están afectadas, porque va a haber una despolarización y repolarización de las neuronas, pero no va a ser al mismo ritmo que las demás neuronas del cerebro. No van a estar coordinadas. Aquí les pongo cómo es una neurona normal y aquí cómo está una neurona hiperexcitada. Este es el ritmo normal
y como ven no hay una sincronía entre ambas neuronas. Y ahorita les voy a explicar todo lo que pasa con los canales de calcio y potasio. La liberación presináptica, los neurotransmisores que vamos a ver principalmente muchos van a estar involucrados en la epilepsia, pero vamos a ver principalmente a 3, al glutamato, a acetilcolina y a GABA. La liberación presináptica de acetilcolina puede ser el estímulo desencadenante de un fenómeno dieléctrico, pero va a ser el glutamato el que va a reforzar y sostener este proceso. Cuando la interneurona facilitadora libera glutamato y este actúa sobre su receptor específico en la neurona postsináptica, se va a activar la proteína sinasa para promover el influjo sostenido de calcio. Va a dar lugar a la formación del complejo calcio-calmodulina, el cual va a estimular a su vez a otros receptores facilitatorios para que se continúe con el estímulo. Además, va a incrementar la liberación de más neurotransmisores al medio, lo cual también va a favorecer que las neuronas se encuentren en el estado de hiperexcitación. Va a producir alteraciones en la función mitocondrial que van a repercutir en la supervivencia de las células. Estas células que tienen esta hiperexcitación no van a tener la misma vida que las células que no están en estado de hiperexcitación. Durante este proceso, el que va a brillar por su de epileptogénesis, el que va a brillar por su ausencia va a ser GABA. Y vamos a ver que muchos de los medicamentos, o algunos, están enfocados en promover que haya más GABA y también en reducir el calcio y en reducir el glutamato. Pero ahorita cuando vemos los fármacos se los explico. Y bueno, él como neurotransmisor va a inhibir la actividad de las neuronas postsinápticas en condiciones homeostáticas, es decir, va a ser la señal de pare que va a evitar que estas neuronas estén hiperexcitadas. Pero en este caso GABA pues va a disminuir su actividad y glutamato y el calcio y todos los demás neurotransmisores van a continuar con este estímulo, lo cual va a hacer que pues se prolongue y den estas crisis. Ahora aquí está. Les puse cómo va a funcionar. GABA pues está aquí, pero hay menos GABA. Van a estar abiertos los canales de sodio, de calcio. Va a haber una entrada. Esta es la célula presináptica y la célula postsináptica. Aquí está el glutamato, que es el que va a continuar con esta apertura de canales. Lo empieza acetilcolina, pero luego sigue glutamato y todo eso. ¿Cuál va a ser la diferencia fisiopatológica de las crisis focales y generalizadas? Bueno, se puede afirmar o se puede decir que todas las crisis van a tener un origen focal y que en caso de las crisis generalizadas, el punto de origen se va a distribuir casi instantáneamente al resto del encéfalo. Una sola célula aislada no puede desencadenar un fenómeno eléctrico de esta magnitud, no porque una sola célula tenga esta hiperexcitación, va a hacer que toda la crisis no sea generalizada. Se necesita de un grupo de células contiguas que tengan esta alteración y que al sumar potenciales en espacio y tiempo puedan influenciar en la actividad eléctrica y la función de otros complejos neuronales, que sin presentar alteración van a producir reproducir el proceso original y van a contribuir con la generación y propagación del fenómeno. También cuando estas crisis cambian de focales a generalizadas, vamos a tener que va a haber un daño en las neuronas que no necesariamente a un inicio tenían el daño, pero ya por la propagación de este estímulo, esas neuronas también se vuelven neuronas hiperexcitables y las crisis pues se van a continuar. Tiene que haber, en las crisis focales hay grupos de neuronas que, digamos, que dicen paren y que paran estos impulsos y por eso las crisis se quedan en ese foco y solo generan cierto tipo de síntomas o manifestaciones clínicas. Aquí les puse una imagencita de cómo los potenciales de acción se van viendo y son en diversas partes del cerebro en las crisis generalizadas. Y bueno, la incidencia de la epilepsia va a tender a ser más alta en los grupos de edad más jóvenes, en los lactantes y en la primera infancia, y en los grupos de mayor edad, de a partir de los 50 a 60 años. No existe una diferencia entre sexos. Si bien no en los estudios no existe una diferencia de que las mujeres o los hombres padezcan más epilepsia, hay un subregistro de las mujeres que padecen crisis epilépticas, relacionadas también con crisis epilépticas focales relacionadas con las emociones.
Y les digo, hay un subregistro bastante importante porque no se tiene conocimiento realmente de cuántas mujeres tienen epilepsia. Y es una enfermedad que todavía no sabemos en el mundo cuántas personas la padecen, porque no tenemos no tenemos muy claras ni la fisiopatología ni la sintomatología de muchos tipos de crisis. La etiología, van a encontrar también ustedes, si leen artículos, que les van a poner muchas etiologías, pero la Liga Internacional contra la Epilepsia llegó al acuerdo en 2017 de que iban a ser 3 principales grupos: el grupo genético, el grupo metabólico estructural y el grupo idiopático. En el caso de la genética, pues, ¿qué va a ser? Van a ser tipos de epilepsia que son resultados directos de un defecto genético que se conoce o se supone que existe, o se están haciendo estudios sobre esos genes, que se hacen estudios en personas que tienen epilepsia, se les hacen estudios genéticos para ver si hay alguna alteración en un gen, y luego se correlaciona con muchos pacientes y bueno, así se puede suponer que existe. En estas crisis son el principal, en las crisis son el síntoma fundamental de la alteración. En el caso del gen CN1A, es un gen que ya está conocido. Si ustedes se acuerdan, les hablé al principio de las crisis convulsivas febriles y también les dije que en los síndromes epilépticos había un síndrome que se llama síndrome de Dravet. Esta alteración en este gen nos va a dar un tipo de epilepsia muy característica que nos va a presentar desde los síntomas más simples, digámoslo así, como la migraña hemipléjica familiar, convulsiones febriles mucho más fuertes, epilepsia generalizada con convulsiones febriles, una epilepsia infantil intratable con crisis generalizadas tónico-crónicas y un síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet va a incluir varios de estos síntomas, pero van a ser crisis convulsivas con fiebres arriba de 40 grados que no van a ser tratables casi con nada. O sea, va a ser muy difícil tratar a los pacientes con síndrome de Dravet y pues su esperanza de vida no es muy buena, ni la calidad de vida. Y bueno, les digo, está asociado este gencito. Tampoco en la clasificación de la etiología de la epilepsia no podemos dejar de tomar en cuenta que aunque haya predisposición genética aunque haya predisposición genética a la epilepsia, no podemos dejar de tomar en cuenta los factores epigenéticos, como la alimentación, y hay un estudio que está tratando de relacionar la epilepsia con enfermedades inflamatorias y con enfermedades autoinmunes, y también están relacionando enfermedades como la obesidad, que es un estado de inflamación crónica donde se producen citocinas y se producen sustancias inflamatorias, con un tipo de epilepsia. Entonces, la epigenética también tiene que ver con esta clasificación. En la clasificación metabólica estructural, bueno, va a haber una condición o enfermedad estructural o metabólica que en estudios se ha demostrado va a asociar a un riesgo significativamente mayor de desarrollar epilepsia. Las lesiones estructurales van a estar incluidas, por supuesto, trastornos adquiridos como accidentes cerebrovasculares, traumatismos e infecciones. ¿Por qué los accidentes cerebrovasculares, traumatismos e infecciones? Porque van a dañar las neuronas. Entonces, estas neuronas no van a estar en el estado que deberían de estar y se van a volver más susceptibles a estos estados de intoxicación. También pueden ser de origen genético, igual, como la esclerosis tuberosa o muchas malformaciones del desarrollo cortical. Bueno, antes de que se me olvide, la epilepsia, como les decía, antes era considerada como que se les metió un demonio o un espíritu se apoderaba de ellos, y es una enfermedad muy estigmatizada. Y también en los tiempos actuales es una enfermedad que, si bien se están haciendo muchos estudios para saber cómo tratarla y la fisiopatología, cuál es su origen y todo, la psiquiatría y la neurología se están viendo mucho porque hay estudios que hablan de que la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes con epilepsia es muy alta. Y se está haciendo un estudio en Estados Unidos donde se quiere ver la ansiedad y la depresión
como una causa de epilepsia, no como una consecuencia. Entonces está muy interesante cómo todo este desajuste en los neurotransmisores puede hacer más susceptibles o puede predisponer a los pacientes a que tengan epilepsia. Y la epilepsia idiopática, bueno, pues van a ser epilepsias que el origen no es claro, que aún se está estudiando o que simplemente no se va a conocer la causa. ¿Qué factores vamos a tener que tener en cuenta para la clasificación de las crisis epilépticas o del tipo de epilepsia? Hay un montón de epilepsias o de nombres para la epilepsia en donde no se los puse, pero hay que tener en cuenta la edad de inicio. Va a haber epilepsias más asociadas a los niños, antecedentes, consecuencias cognitivas y del desarrollo, exámenes motores y sensitivos, características del electroencefalograma, factores precipitantes o predisponentes, y los patrones de ocurrencia con respecto a las crisis si se presentan cuando los pacientes están dormidos. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la epilepsia? Bueno, va a ser mediante la clínica, por la definición que ya les di, y mediante el electroencefalograma. En el electroencefalograma, generalmente a los pacientes se les tiene conectados por largo tiempo porque se necesita observar en el electro al momento de la crisis. ¿Por qué? Porque vamos a observar cómo es que estos patrones cambian y se ven elevados y se ven diferentes a lo que se debería ver normalmente. La neuroimagen propiamente no nos va a ayudar a diagnosticar la epilepsia, porque como les dije, son eventos eléctrico celulares. Que la epilepsia sea secundaria a otra causa, ¿no? Un tumor o algo. Exactamente, y también solo que la epilepsia ya haya dañado áreas del cerebro, o sea que estas células ya estén sumamente dañadas, lo vamos a poder ver en un estudio de imagen. Esta es una resonancia magnética. Este es del artículo que usted acaba de enviar, yo también lo había leído, y es sobre epileptogenética y cómo hay una lesión en el hipocampo y una esclerosis focal cortical y una displasia. Entonces aquí se puede observar y aquí se puede observar. Y cómo se ven el daño. Pero realmente la neuroimagen no va a ser un estudio que nos ayude a diagnosticar. Es clínico por electroencefalograma, ¿no? Nada más. Con clínica y lo corroboras con electroencefalograma. ¿Por qué? Porque hay epilepsias, como bien dijiste, que no son motoras, ¿no? Que son las ausencias, los estados no convulsivos motores y otros, ¿no? Entonces, no todas las epilepsias, aunque no es tan frecuente, pues están las que no tienen alteraciones motoras. Y solamente, como bien dijiste al principio, que se pueden asociar a cambios repentinos o abruptos del estado de ánimo, es decir, un paciente que está bien y de repente se pone a llorar o se pone con mucha ira o se pone todo lo opuesto, muy triste, hay que sospechar que es una epilepsia o un estado no convulsivo, no motor. Entonces ahí estaría indicado hacerle un electroencefalograma. Sí, entonces, bueno, o sea, esta imagen, sí, como usted lo dijo. Perdón, denme un segundo. Es que mis papás estaban hablando, perdón. Entonces, la neuroimagen, pues no nos va a servir mucho para estos fines. ¿Qué tratamiento se va a dar? Va a haber diferentes tipos de tratamientos. Yo les voy a hablar del farmacológico y un poco les voy a hacer un resumen de los tratamientos quirúrgicos que hay. Aquí esta tablita me gustó muchísimo porque es un resumen de diversos tipos de epilepsia y qué fármacos se les va a dar. En la epilepsia benigna infantil se les va a dar carbamazepina. En la epilepsia generalizada con ausencias típicas se les va a dar ácido valproico, etosuciamida. En las convulsiones febriles se les va a dar ácido valproico. En el síndrome de Lennox, ácido valproico en altas dosis. De hecho, si te fijas, el tratamiento de mayor amplio espectro es el ácido valproico o el valproato de magnesio, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay unas que son muy características. Una que siempre les van a preguntar en todos los exámenes, menos en el mío, es cuál es el tratamiento de elección en las ausencias. Es la etosuxamida, es el de elección. De ahí sigue el ácido valproico y de ahí sigue la carbamazepina. Pero en la mayoría de los exámenes, así acá les van a preguntar siempre, tratamiento de elección para las ausencias, la etosuxamida, ¿no?
aquí les puse otra tablita que también me gustó muchísimo y como ya les había dicho, al hablarles de los canales y de todos los cambios celulares, y les dije que pues obviamente el tratamiento iba a estar relacionado con ¿qué? Con sodio, con calcio, con glutamato, con GABA. Entonces, estos fármacos como la fenitoína, que es muy conocida y muy usada en México, la carbamazepina, el acetato de... esta no está usada, el acetato de eslicarbamazepina y el topiramato van a ser, su mecanismo de acción va a tener que ver con la inhibición de los canales de sodio. Está bien que pongas esto, doctora. ¿Por qué? Porque esto sirve para que ustedes sepan qué mecanismos de acción tienen los medicamentos, porque no pueden indicar medicamentos que actúen en el mismo canal. ¿Sí? O sea, no pueden poner, está convulsionando, le vamos a poner fenitoína y carbamazepina. Pues no, porque actúan en el mismo canal, y no porque actúen en el mismo canal va a ser mejor, no, al contrario. Acuérdense que en sus clases de farmacología llevaron cuando empiezan a leer farma, ven lo de los receptores, ¿no? de los canales y de los receptores. Entonces, si dos medicamentos actúan sobre el mismo canal, ¿qué va a pasar? Pues nada, porque ya no va a haber suficientes receptores para que se logre esta acción. No es que no haya, se inhiben más bien, ¿no? Es decir, hay una competencia, pero esa competencia provoca una inhibición, entonces no tiene caso que pongan dos medicamentos que actúen en el mismo canal. Es muy importante que siempre se acuerden en qué canales actúan cada medicamento, porque, como ya le dije, no pueden poner medicamentos en el que actúen, que tengan la misma farmacocinética, ¿no? Y estos fármacos van a ser, en el caso, como decía el doctor, el ácido valproico va a ser el medicamento de elección o el medicamento de primera elección. Está indicado en todos los tipos de epilepsia y este va a trabajar en la inhibición de canales de calcio. La lamotrigina va a trabajar en la disminución de la liberación de glutamato y además va a bloquear los canales de sodio. Como les dije, el glutamato va a ser el que va a continuar con el estímulo en estas neuronas. Entonces, si tenemos una disminución de liberación, pues esa hiperexcitación va a disminuir. Todos estos medicamentos tienen efectos secundarios y va a haber indicaciones terapéuticas para epilepsias especiales. El más noble es el ácido valproico. También tenemos otros medicamentos como la etosuxiamida, que van a ser usados para las crisis de ausencia, y también este va a actuar en inhibición de canales de calcio. El fenobarbital y la primidona van a ser en crisis parciales o crisis tónico-clónicas y van a una potenciación de GABA. Era como les decía, GABA va a ser el que va a decir stop, el que va a detener esta lluvia de, digamos, de potenciales de acción. Entonces, si potenciamos a GABA, pues bueno, también vamos a tener esto. Vamos a tener que los fármacos se pueden dar en monoterapia y en politerapia. Y después vamos a tener un tipo de epilepsia, que es una epilepsia farmacoresistente, pero ahorita les hablo un poquito de eso. Benzodiazepinas también potencian GABA. La gabapentina o la tiagabina van a hacer un aumento de la disponibilidad de GABA. No van a potenciar a GABA, sino que van a hacer que GABA esté más liberado y suelto para que se acople más fácil a un receptor. El levitiracetam. Ok, y la oxacarbamazepina, esos también actúan en GABA, ¿no? La retigabina y la lacosamida. La retigabina es novedoso con respecto a los demás neurotransmisores y se van a encargar de la apertura de canales de potasio. Y la lacosamida es un tratamiento coadyuvante de las crisis parciales con o sin generalización y se van a encargar de la inactivación de los canales de sodio. Si se cierran estos canales, bueno, pues esta hiperexcitación se va a inhibir. Al principio vamos a empezar con monoterapia. Si los pacientes no reaccionan a estos fármacos, se les va a dar una politerapia y después vamos a llegar a procedimientos quirúrgicos. Bueno, eso ya no se los puse aquí. Estos procedimientos quirúrgicos pueden ser no me acuerdo cómo se llama, cuando con electricidad se queman esas áreas, esos focos epilépticos. La cirugía para la epilepsia está indicada solamente en aquellos pacientes jóvenes o niños que tienen algún síndrome de los que mencionaste, hueso, ese tipo de cosas,
Es la paciente que tiene terapia refractaria o resistente a tratamiento, que es cuando ya estás usando más de 3 medicamentos con diferente mecanismo en dosis altas y no mejoras con el tratamiento. Son las indicaciones de la cirugía para la epilepsia, ¿no? Pero pues no, sin embargo, que se opere al paciente, existe el riesgo que en 5 o 10 años el paciente vuelva a convulsionar. Entonces, pues la mayoría de lo que hay ahorita de cirugía, pues hay que esperar todavía más resultados, ¿no? Sí, y de hecho, pues no es el tratamiento de elección, solo son para pacientes donde la calidad de vida está muy disminuida y les impide realizar sus actividades cotidianas y todo eso. También otra cosa que les quería mencionar y que es creo que muy importante saber es que el tratamiento para los pacientes con epilepsia no solo se debe enfocar en la sintomatología, también tenemos que tomar en cuenta su estabilidad mental y psicológica. El índice de suicidio en pacientes con epilepsia es muy alto, demasiado alto. Entonces, pues tenemos que ver cómo está esa calidad de vida. Obviamente a nadie le va a gustar y no es una buena calidad de vida no tener el control de tu propio cuerpo, de lo que piensas o de lo que haces, ¿no? Entonces se tienen que tener. Y en casos muy extremos, y es también muy interesante, en epilepsias refractarias, que son epilepsias que empiezan en un hemisferio y tienen focos epilépticos, digamos, en el hemisferio derecho, por las neuronas de proyección, van a tener también por las neuronas de proyección se van a ir al otro hemisferio y se va el tratamiento de elección para este tipo de epilepsias refractarias donde ya son crisis de más de 3 crisis al día, donde los pacientes realmente no pueden hacer absolutamente nada. Se va a optar por la callostomía, se les quita completamente el cuerpo calloso para que estas neuronas de proyección no lleguen hacia el otro hemisferio y no haya tanta afectación, pero son tratamientos bastante radicales para la epilepsia, pero pues existen. Ok. Entonces, pues ya, eso fue todo. Bueno, y si quieren alguno... De la epilepsia estuvo bien, pero es importante que me manden sus clases, doctores, porque aquí falta algo que es la urgencia, el estatus epiléptico. O sea, a mí no me va a servir ahorita que nos aprendamos que el síndrome de West y todo, porque el que a ustedes les va a tocar atender es el estatus epiléptico, ¿no? Entonces, por eso él les mandé una revisión que está bastante didáctica de lo que es el estatus epiléptico, que es la urgencia, ¿no? Que es aquella crisis convulsiva que no tiene un periodo posictal o un periodo de recuperación, ¿no? Es decir, aquel paciente que sigue convulsionando sin periodos de recuperación. Como dijo la doctora, existe un periodo posictal antes del de recuperación o el de mejoría. Entonces, el estatus epiléptico es aquel paciente que no mejora que no tiene periodo posictal y sigue presentando crisis convulsivas. Esa es la urgencia. ¿Por qué? Porque ahí me interesa que ustedes sepan qué van a hacer en un estatus epiléptico, qué medicamentos le van a poner, qué dosis van a utilizar y cuál es el último escalón del tratamiento en el estatus epiléptico, ¿no? Y es bien importante que sepan que esa es la urgencia, eso de las pocas urgencias que hay en la neurología, esa es una de ellas, de las más graves. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tarden en resolver un estatus epiléptico, mayor es el tiempo de hipoxia y mayor es el daño irreversible que va a tener, el daño neurológico irreversible que va a tener su paciente. Va a condicionar un periodo de isquemia, una parte de isquemia. Entonces va a ser una zona irrecuperable de la función del paciente. ¿Vale? Entonces es bien importante que lean porfa el artículo que les mandé de estatus epiléptico, porque se los voy a preguntar en el examen. Apréndanse bien, como dijo la doctora, los canales donde actúan y las dosis de los medicamentos, porque eso tampoco lo pusiste, doctora, porque a mí también me importa que sepan cuál es la dosis máxima del valproato, la dosis de la carbamazepina, de la oxcarbamazepina, del levetiracetam, del tuxosamida y todos esos, por ejemplo, en el caso del estatus epiléptico, si se va los barbitúricos que vamos a utilizar,
la benzodiazepina que vamos a utilizar, cuál es la de elección, a qué dosis, cuánto tiempo vamos a utilizar la benzodiazepina. Entonces, bien importante todo eso, por favor, doctores. Y yo se lo añado y se los mando a mis compañeros. Estudienlo bien del artículo que les mande porque se los voy a preguntar en el examen, que es lo que me importa mucho también de esta clase. Ok. Doc, ¿Dudas? Mande. bueno, a nosotros nos habían enseñado que para una crisis epiléptica la benzodiazepina de elección era diazepam intravenosa. No es ni el diazepam ni es el clonazepam, ¿no? O sea, es en el estatus epiléptico, no en la crisis epiléptica, doctora. Crisis epiléptica no existe como tal, porque a un paciente no le puedes poner diazepam así casual en su vida. Tómese un diazepam cada vez que convulsione, no. Depende de la crisis convulsiva, como bien dijo la doctora, de la clasificación de la ELAE, vamos a ver qué le vamos a indicar. La mayoría no contamos, o hay hospitales que no cuentan con todos los anticomiciales o anticonvulsivantes. Por eso el de mayor amplio espectro es el valproato de magnesio, ¿no? Pero no. En el estatus epiléptico, el tratamiento del primer escalón es la benzodiazepina, pero es el lorazepam, y ahí van a estudiar las dosis y cómo se manejan, pero el diazepam no se utiliza ni como manejo de la epilepsia en un paciente ambulatorio, ni en el manejo del estatus epiléptico. Okay. ¿Otra duda? No. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doc. ¿No? ¿Seguros? No, bueno, sí. Yo tengo la duda de en las epilepsias juveniles, bueno, en una que es infantil, leí que decía que se podían considerar como curables, pero no entendí bien por qué. ¿Es por el desarrollo del encéfalo o por qué se considera? No, hay epilepsias infantiles que ceden espontáneamente, son los espasmos, ¿no? Que solitos van a recuperar, pero por ejemplo hay unas de muy mal pronóstico, ¿no? Esas ya las van a ver en pediatría, pero hay unas de muy mal pronóstico, por el enoxastrol, que es una de mal pronóstico, etcétera, ¿no? Pero pues esas el pronóstico es malo, la mayoría se mueren, entonces pues ya las verán en pediatría, ¿no? Ok. Ajá, ¿quién más iba a preguntar algo? No. ¿No? Bueno, ¿seguros? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles, por favor. Ok, gracias. Bueno, hasta luego. Chido, gracias. Doctor.